crianza de nuestros hijos, en muchas ocasiones los padres no sabemos si ser figuras de autoridad o amigos de nuestros hijos. Hoy, en Vida Saludable, hablaremos acerca de este tema y les daremos algunos consejos prácticos. Bienvenidos, no se muevan de su lugar porque ¡comenzamos! Padres, autoridad o amigos. La figura de un amigo y de un padre tienen diferentes funciones. A menudo, algunos padres se cuestionan hasta dónde deben ser los amigos de sus hijos y hasta dónde sus figuras de autoridad, sobre todo durante la etapa de la adolescencia. El autoritarismo es un estilo de crianza que se basa en el ejercicio del poder de los adultos sobre los niños, mientras que la autoridad es un mutuo respeto que implica la aceptación de los demás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Vida Saludable. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un programazo, porque vamos a hablar acerca de si los padres deben ser autoridad con sus hijos o si pueden ser amigos. Y para ello contamos con la presencia de Esmeralda Hernández Gallegos, quien es psicóloga y a quien también me da muchísimo gusto recibir aquí en Vida Saludable. ¿Cómo estás? Sandra, muy bien, te agradezco mucho la invitación a tu programa. No, al contrario, es un gusto y un placer para todos nosotros, porque este es un tema, la verdad, muy interesante, sobre todo porque se llega a confundir mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto los padres podemos ser amigos o amigables de nuestros hijos? ¿Se debe tener esta empatía o no, autoridad, etcétera? Hoy lo vamos a platicar. Claro que sí. Pero a mí me gustaría empezar preguntándote cuál es el papel, la responsabilidad de los padres para con los hijos. Pues creo que lo principal y que es lo que hay que tener claro, la figura de los padres está enfocada más a la parte de orientar, de contener y de guiar. Por supuesto que los padres es bien importante que sí puedan, como mencionabas, ser amistosos, ser amigos de los hijos, ¿por qué no? Pero sí hay que tener bien claro esta parte jerárquica, que un padre jerárquicamente está por arriba, digamos, del hijo, es decir, no pueden ocupar el mismo lugar, no pueden ocupar las mismas funciones. Un padre que guía, que orienta, que contiene, que un amigo que jerárquicamente, incluso hasta por cuestión de edades, están en el mismo rango, están en la misma jerarquía, y esa es la parte bien importante que deben de tener presentes los padres, que jerárquicamente y a nivel de funciones no están ocupando las mismas funciones. Jerarquía, muy muy importante, y además también roles, porque los padres deben de cumplir ciertos roles, que en este caso, ¿cuáles serían? Por ejemplo, toda la parte de crianza tiene que ver con la parte de orientación y de guiar. La función de los padres, la familia pues es el primer núcleo social al que las personas nos enfrentamos, y los padres son los encargados de formarnos y de transmitirnos todas las cuestiones o las reglas sociales. Los padres son representantes de la autoridad, y esto es bien importante porque dentro de este núcleo social, dentro de la familia, los padres tienen que lograr hacer la transmisión de lo que es de la importancia de la autoridad para los hijos, de la importancia de que los hijos puedan introyectar, que ellos puedan aprender a seguir reglas para que una vez saliendo de casa, una vez que ellos ya estén inmersos en otros ámbitos sociales fuera de la familia, ellos puedan ajustarse a seguir otro tipo de normativas fuera de casa. Y esa es una parte bien importante dentro de los padres para preparar, digamos, de alguna manera a los hijos para salir a la sociedad. Tú acabas de mencionar algo importante, reglas. O sea que se tienen que establecer reglas, normas claras. ¿Desde cuándo? Desde un principio, desde que están chiquitos, para que pues también los hijos las puedan aceptar, porque luego sucede que no se pusieron desde que eran pequeños, pasan los años, empiezan a crecer y queremos ponerlas cuando luego ya no hay manera, ¿no? Y pues ya no las van a respetar. Claro, ¿desde cuándo? Desde siempre. O sea, algo que a mí me gusta señalarles y comentarles a los padres es: los seres humanos estamos inmersos, al vivir en sociedad, todos, queramos o no, estamos sujetos a reglas, a normas. Por ejemplo, algo muy sencillo, para salir y conducir el auto no podemos ir a cualquier velocidad, hay normas de tránsito que tenemos que seguir, hay normas sociales, normas de convivencia, normas en otros estratos de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, la escuela, el trabajo. Es decir, no hay ser humano, no importa el puesto que tenga o la dirección que tenga, no hay ser humano que no estemos sujetos a normativas sociales. Entonces, ¿desde cuándo se tienen que aprender estas normativas? Desde siempre.
porque justamente como mencionabas, si los padres logran hacer que los hijos introyecten y aprendan que estamos sujetos a normas que tenemos que seguir en otros ámbitos sociales, esto va a ser un éxito para los hijos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, que yo es algo que me gusta mucho decirles a los padres, ok, ahorita está contigo en casa, pero el día de mañana que esté inmerso en una escuela, hay que seguir normativas y hay que respetar a otras figuras de autoridad como pueden ser o son los docentes. Posteriormente, cuando estemos más grandes, hay que respetar y seguir otras figuras de autoridad, como van a ser nuestros jefes. Estamos sujetos a otras normas, por ejemplo, no sé, figuras políticas, figuras de autoridad que tenemos que respetar, porque si no, eso deviene en una consecuencia, generalmente puede ser negativa para el sujeto si no lo aprende. Imagínate si desde casa, ¿no? Desde la crianza no te enseñaron lo que es el respeto y no respetas a tus padres, bien lo dijiste, en la escuela con los jefes pues tampoco va a haber respeto, con los amigos inclusive. Y este respeto que también estamos comentando entre padres e hijos, qué tan importante es, porque no nada más desde yo soy tu padre, yo soy tu madre y me respetas. No, a los hijos también hay que respetarlos, ¿no? No, totalmente, porque por ejemplo aquí otro punto que me parece importante aclarar, como mencionaba, los padres son representantes de la autoridad, es decir, son los que le van a mostrar que en casa y que afuera hay otras figuras de autoridad, pero no hay que confundir con ser autoritario, ¿no? O ser violento o ser agresivo. De hecho, me atrevo a decir que alguna confusión que quizá desde mi perspectiva me atrevo a decir que es así, como alguna confusión que pueden llegar a tener los padres es: no quiero imponerme frente al hijo, no quiero ser como muy estricto, no quiero ser muy duro, porque a veces les da como miedo dañarlos emocionalmente, o a veces digo yo, les da miedo como traumarlos, ¿no? Pero sí hay que tener bien clara esta diferencia. Ser autoridad implica transmitirle que hay reglas, que hay normas, y eso no necesariamente tiene que ser, de hecho no es lo mismo, ser una persona violenta o ser agresiva. Esas son cosas completamente distintas. Porque sale contraproducente, ¿no? Por supuesto que es algo que no es lo que yo estoy señalando. Lo que estoy diciendo es que hay que transmitirles las reglas, hay que ser firmes, hay que ser figuras de autoridad, porque eso es formativo para los hijos, pero para nada es lo mismo que ser una persona violenta o agresiva. Son cosas distintas. Lograr este equilibrio ahorita lo vamos a platicar, pero es de lo más importante y de lo más difícil también. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausita? Claro que sí. ¿A ustedes en casita les parece si hacemos esta pausa? Pues no nos tardamos nada. Esto es Vida Saludable y no se muevan de donde están porque regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de si los padres deben ser figura de autoridad o pueden ser amigos de sus hijos. Y estábamos hablando precisamente de la diferencia, ¿no? De la autoridad y el autoritarismo. Y también de pues que no se confunda con este miedo que luego algunos padres le transmiten a sus hijos con el afán de que respeten o de poderlos guiar como ellos consideran, y que ya dijimos que totalmente es algo absurdo. Pero de cierta manera entonces los padres deberían de lograr cierta empatía con los hijos. Sí, totalmente. Yo pienso que una parte importante es siempre escuchar al hijo, ¿no? Antes de llegar y regañar o imponer algún tipo de consecuencia, creo que a veces algo que se ha perdido es la escucha. Y la verdad es que soy muy partidaria de la escucha. Primero hay que escucharlo justamente, evaluar la situación, saber cuál es su perspectiva, por qué hizo tal o cual cosa, y ya una parte de donde el padre puede empezar a analizar, ya puede de manera un poco más objetiva quizá poder ejercer una consecuencia si es necesario, poder hacer que el hijo busque reparar la consecuencia en dado caso que haya sido negativa, pero sí es bien importante que el padre empiece a escuchar, porque otra cosa que también suele pasar de manera frecuente es que a veces el padre llega, grita, intenta regañar, intenta imponer algún tipo de sanción o consecuencia cuando no tiene panorama de la situación, y la realidad es que a veces nos parezca o no, pero generalmente los hijos suelen tener una razón del por qué hacerlo. Podemos estar de acuerdo o no, pero por eso es importante escucharlo, porque si perdemos esta capacidad de escuchar a los hijos y nos vamos directamente a regañar o a querer imponer consecuencias, creo que los hijos se pueden alejar, los hijos puede que ya no nos tengan confianza, y también la idea es que tú como padre puedas escucharlo y entender para que sepas cuál es su perspectiva de las cosas y puedas también ayudarlo a esta parte de orientarlo. Entonces yo invitaría a los padres que sí fueran
más partidarios de escucharlos, de ser analíticos y con base en eso ya vayan estableciendo algún tipo de consecuencia o sanción o guiarlos, ¿no? En el caso de, pues generalmente siempre es así, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo, como dice, ser flexibles, escucharlos, no los escuchamos en ocasiones y de ahí vienen muchos problemas. Ahora, siempre a un padre se le ve como una figura ejemplar o un modelo a seguir. Debe ser así. Los padres debemos ser modelos de nuestros hijos. Pienso que sí, en el sentido de, no estoy diciendo que los padres no tengan defectos. O nos equivoquemos, ¿no? Claro, por supuesto, son seres humanos y todos estamos sujetos a la cotidianidad de la vida y a equivocarnos, pero sí es bien importante dar cuenta que la transmisión más fuerte y la más efectiva para con los hijos tiene que ver con lo que ellos ven y con la dinámica que se está jugando en casa. Porque yo le puedo pretender querer mostrar a mi hijo algo de la honestidad, pero si él en mis actos está viendo que estoy mintiendo, que estoy siendo deshonesto, eso le va a generar pues cierta contradicción al hijo. Entonces pienso que como figuras de autoridad también tienen, y también incluso otras figuras como los docentes, tienen que ejercer este papel de ser modelo, no quiero decir perfecto, pero sí es bien importante que ellos tengan como este ejemplo a seguir, ¿no? Donde los padres puedan ir mostrando con la enseñanza y con la cotidianidad, porque creo que esa es la parte más efectiva. Sí, hay que predicar con el ejemplo. Lo que dijiste es algo súper cierto y muchas veces caemos en esos errores. Queremos pues darles una educación, pero no les estamos mostrando realmente el cómo se debe hacer, o actuamos totalmente de la forma contraria, como bien lo dijiste, y entonces es una incongruencia y los niños se conflictúan 100%, dicen, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que me dice o lo que hace? ¿No? Pero bueno, ahora sí aquí viene la pregunta del millón. Entonces, con el contexto que nos has dado, ¿se puede ser amigo de tu hijo o simplemente sí aquí es 100% autoridad? No, creo que sí hay que tener una amistad con los hijos, por supuesto, hay que ser empáticos, hay que escucharlos, hay que intentar entenderlos. Sin embargo, creo que la parte clave aquí es no perder de ojo que el padre es padre y que su función justamente es guiar, orientar, educar, porque es parte del trabajo de crianza y de formación que tiene esa responsabilidad los padres. Entonces, un amigo está en el mismo nivel jerárquico, ¿no? Y no haces... Es bien importante, por ejemplo, que los padres piensen, a ver, mi hijo va a hacer conmigo las mismas actividades que va a hacer con otro de sus amigos. Yo creo que esa es una parte importante que les puede dar cierta luz a los padres, de decir, bueno, yo no me voy a ir con mi hijo de fiesta, o yo no me voy a ir a beber a altas horas de la noche, o yo no voy a desafiar con mi hijo ciertas reglas. Ese es ahí donde es importante que el padre esté sosteniendo, esté guiando y dando esta luz a los hijos. Entonces, creo que esa es una diferencia importante a tener en consideración de, a ver, yo no voy a hacer lo mismo con mi hijo que lo que hace genuinamente alguien de su edad o alguien que esté en su mismo contexto social como estudiando, por ejemplo. El padre ya no está ni en la edad ni en ese lugar social. Sí, porque aparte se puede prestar a confusiones, ¿no? O sea, Exacto, si el hijo ya está viendo a su papá a la par, ¿en qué momento va a venir como autoridad? Exactamente, o como guía. Ajá, y viceversa. Y ahora, ¿por qué se da esta situación? O sea, ¿por qué de repente sí se piensa mucho, o no sé si se tenga que ver con la época actual, o ¿en qué radica que se está dando como mucho este concepto? De que no, los padres ahora somos amigos de nuestros hijos. Creo que tiene que ver, hay por ahí un psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, que él en algún libro que tiene por ahí menciona esta diferencia de diferentes momentos educativos. En algún momento él hablaba, por ejemplo, de la vieja escuela o de la escuela tradicional, donde las figuras de autoridad, por ejemplo, incluso los docentes o los padres de familia, era esta figura 100% autoritaria, rígida, incluso hasta cruel, ¿no? Entonces, esto como que se quiere contrarrestar de alguna manera a nivel social, donde ya estas figuras no sean hasta violentas o genuinamente impositivas, donde sí llegaron a generar estratos sociales. Creo que viene más de un movimiento social donde se ha intentado contrarrestar esta figura de autoridad como muy agresiva. Claro que sí. Pues llegó el momento de hacer otra pausita aquí en Vida Saludable. No nos tardamos nada, ustedes no se despeguen de donde están, porque estamos hablando de si los padres deben ser autoridad
o pueden ser amigos de sus hijos. No nos tardamos nada. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Cuando nos fuimos al corte estábamos hablando de dónde nace este concepto, desde cuándo se empezó a pensar que los padres podríamos ser amigos de nuestros hijos y no meramente autoridad. Nos estabas comentando algunos puntos, pero podríamos continuar con ellos. Sí, claro que sí. Comentaba anteriormente que más como una cuestión social, donde anteriormente la autoridad era esta autoridad como muy impositiva, sí, muy violenta, muy tradicional, que se asociaba más a esta parte. Creo que socialmente se intentó contrarrestar porque efectivamente no era algo positivo, porque ahí no había escucha, ahí era hago lo que yo digo porque soy el papá y no me importa, no te escucho y las cosas son como yo digo. Entonces creo que se intentó hacer una parte distinta, de empezar a escuchar, que por supuesto eso es positivo, pero como dicen por ahí, todos los extremos no son buenos, todos los extremos son malos, y también la idea, por supuesto, como ya mencionábamos, es escucharlos, ser empáticos, sí, por supuesto, tener una amistad con ellos, pero no perder de ojo que el padre es padre, que son los responsables de la crianza, de formar y de transmitir a los hijos toda esta formación social, porque el día de mañana ellos van a estar afuera. Recordemos que no van a estar con los padres de familia siempre, entonces ellos van a estar después en otros contextos sociales y hay que prepararlos. Creo que esa es la principal función de los padres, que no pierdan de ojo esta parte. Y aquí vienen dos preguntas muy importantes de la mano. ¿Cómo lograr este equilibrio y cómo lograr también que no se confundan tanto los unos como los otros, ¿no? En esta relación padre-hijo, entre que queremos ser empáticos, pero también tener autoridad, pero también quiero ser amigable. ¿Cómo logramos esto? Creo que ahí, para que el hijo no se confunda, el primero que no se tiene que confundir es el padre, son los padres, definitivamente. Mientras los padres sepan ocupar este lugar siempre, esto se va a transmitir al hijo. Creo que una característica de la juventud o del adolescente, también incluso a veces en la niñez, es que los hijos van a querer transgredir ese lugar o van a querer desobedecer o no van a querer apegarse a ciertas normas, pero es importante que el padre tenga clara esta situación para que, como comentabas anteriormente, no ejerza otros roles u otras funciones que ya no van de un padre, porque si no el hijo justamente se confunde. ¿Y cómo lograrlo? Yo algo que siempre les invito a los padres que piensen es, a ver, ¿tú harías esto con tu hijo? O sea, o tú te ves saliendo con él de fiesta, o tú te ves, no sé, yéndote a conseguir chicas o a conocer personas, sí, ¿no? Entonces, esta parte es importante que los padres lo puedan tener en consideración. Y otro ejemplo que a veces a mí me gusta plantearles a ellos es, imagínate que tú le prestas a tu hijo el auto, ¿no? Uh-huh. Y el hijo choca, tiene alguna situación ahí. ¿A quién crees que le va a hablar el hijo? Le va a hablar al amigo con el que sale a echar relajo, con el que sale a jugar, con el que se la pasa bien, o va a buscar llamarle a una figura que lo pueda guiar, uh-huh, que lo pueda proteger, claro, que lo pueda orientar sobre qué hacer en ese conflicto. Y yo creo que este tipo de ejemplos pueden dar luz a los padres, porque ahí, si el hijo está en una situación donde necesita guía y apoyo, va a necesitar justamente una figura que lo pueda orientar, que le pueda decir, a ver, hijo, tranquilo, que lo pueda contener. Eso también es importante. A ver, tranquilo, ya voy para allá, hay que hablarle al seguro, sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y eso a veces alguien que está a la par tuya no siempre lo puede hacer, porque el padre, pues con la edad, la experiencia, ya tiene más o la idea es que ya pueda tener esta capacidad de orientar y de guiar, por supuesto, y si hago mucho hincapié en esto, es sin ser agresivo y sin ser violento. Fíjate que con base a todo lo que nos estás diciendo, a mí me viene a la mente el hecho de que cada vez que estemos dudando si estamos haciendo lo correcto o no, hacernos las preguntas que tú acabas de decir. O sea, ¿qué pasaría en el caso de qué sucedería y ahí está la respuesta, y ahí vamos a podernos irnos más o menos guiando, ¿no? Ahora, suponiendo que por errores que cometimos perdimos la autoridad de nuestro hijo o de nuestros hijos, ¿se puede recuperar? ¿Y de qué forma? Creo que errores siempre los vamos a cometer, y creo que a veces uno puede ser honesto. Mira, hijo, ¿sabes qué? Creo que esta acción que tuve o esto que te dije no fue correcto, no pasa nada, al contrario, si admitimos que somos seres humanos y que cometimos algún error, y reivindicarnos, es decir, que los padres se sigan sosteniendo en este lugar de guía, de autoridad, de persona que contiene, de persona que respalda. Que haya tenido alguna equivocación o algo que no haya sido tan asertivo, creo que una cosa que es bien importante y que los padres sepan es
siempre van a ser padres y por ende ellos ya tienen esta responsabilidad y me atrevo a decir esta autoridad, y es importante que también el hijo, pues que el hijo lo sepa, ¿no? Y que no juzgue tanto al padre. ¿Y cómo podría ser aquí el manejo de la información cuando no se está de acuerdo? O sea, ¿cómo se llega como a esta parte intermedia, no? Porque si el padre es muy enérgico en sus conceptos y el hijo bastante relajado, ¿cómo le haces? Pues creo que algo que puede ayudar, insisto, es esta parte de escuchar, porque a veces el adulto queremos imponer, pero no nos ponemos a cuestionar. A ver, hijo, yo te estoy diciendo que las cosas son de tal forma, o el maestro te está diciendo que las cosas no son de tal forma, ¿por qué no estás de acuerdo? A ver, tú dime tu punto de vista, tú qué piensas. Y yo creo que ahí el padre puede generar un cambio importante, porque a veces queremos imponer las cosas desde nuestra moralidad, desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, y no estamos considerando el punto de vista, su vivencia, su etapa, su momento de la otra persona. Y creo que cuando tú le das la oportunidad a tu hijo de expresarse, de darte su punto de vista, yo creo que ahí tú puedes lograr mediar. Ok, yo no sabía esto, yo no veía las cosas como tú las ves, yo no veía a tu maestro así, o yo no veo tal cosa, pero ok, estoy de acuerdo. Yo te propongo esto, yo veo las cosas así, intentar mediar. Mediar, sí. Creo que esa parte es importante. Porque luego también cometemos otro error, ¿no? Que es el sobreprotegerlos, que también ese es otro tema. Pero bueno, para la gente que quisiera tener como alguna ayuda profesional, ¿a dónde podrían acudir tanto el padre como el hijo, o a lo mejor, ¿no? Toda la familia? Pues sí, pienso que lo principal es acudir siempre con un profesional. Creo que eso... ¿Que en este caso cuál sería? Pues puede ser un psicólogo, Okay. Un psicólogo, y ya en el caso, sí, claro, alguien como nosotros, un psicólogo, un psicoanalista, puede ayudar, y ya si requiere ayuda de otro tipo, como a veces puede ser la médica o la psiquiátrica, creo que un psicólogo, un psicoanalista está preparado para poder hacer la derivación o la canalización en caso de ser necesario, pero podemos pensar que como primer contacto, un profesional puede ser psicólogo o un psicoanalista. Y para toda la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus teléfonos o tus redes, por favor? Claro que sí, bueno, mi teléfono es el 55 27 65 38 80, por ahí me pueden mandar mensaje y yo pues ya estaría respondiendo. Y mi Instagram es psic, de psicóloga, psic_Esmeralda_HDZ, la abreviación de Hernández, .gallegos. Y ya sea que me puedan o me quieran escribir por Instagram o por mensaje, yo estoy ahí en el contacto. Pues muchísimas gracias, Esmeralda, de verdad, por todos estos conceptos. De repente sí no sabemos cómo actuar los padres, nadie nos enseña a ser padres, no hay como un manual, pero con especialistas y gente experta como tú, la verdad es que vamos de mucho, pero mucho gane. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado también aquí en Vida Saludable. Recuerden que nosotros tenemos una cita de lunes a viernes por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En donde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Los veo muy, pero muy pronto.